Opción 2024. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Opción 2024. Hoy se produjo entonces esta presencia de los ecuatorianos en las urnas para resolver las preguntas que fueron formuladas por el presidente de la República en la consulta popular y en el referendo. Fue esta una buena oportunidad para definir aspectos que tienen que ver con la justicia, con la seguridad, con la implementación de ciertas decisiones políticas en torno, por ejemplo, a la extradición. Ya hemos conocido el contenido de las preguntas. Durante toda esta jornada informativa se han presentado paneles para analizar lo que ocurre con cada una de ellas. Esta vez, aquí en este espacio, vamos a plantear lo que ocurre ya mañana, pongámoslo así en términos exagerados. Las exigencias, los retos, los desafíos del gobierno central, qué es lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano en las urnas y cómo va a ser la gobernabilidad durante los próximos meses del presidente de la República. Gracias por acompañarnos en esta noche. Voy a presentar a nuestros invitados. Está aquí en el estudio principal de Teleamazonas Álvaro Marchante. Él es el principal de Comunicaliza. Gracias también a Santiago Pérez. Representa a Clima Social. Y saludo a Ana María Correa, ella es profesora docente de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a desarrollar este diálogo aquí en nuestro espacio informativo y naturalmente de opinión, pero antes quiero dar paso a Diana León para que nos dé un informe, un reporte de Ana y simplemente una referencia que queremos considerar y poner en conocimiento de la audiencia. En estos reportes del CNE, lamentablemente no se incorpora un dato fundamental, que es el porcentaje de mesas escrutadas, de modo de tener ya una idea del universo de mesas que se han contabilizado. Esto lamentablemente no podemos a esta hora referir con precisión. Pero bien, vamos a empezar. Gracias por estar con nosotros y quisiera dar la palabra a Álvaro. En las consultas populares del pasado siempre se ha señalado que estas son una especie de evaluación, de calificación del presidente y que por eso se gana o se pierde y no se responde adecuadamente. ¿Qué ocurrió hoy? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, y como siempre muchas gracias de la oportunidad de estar aquí con Ana María y con Santiago. Lo primero que hay que decir es que quizás en algún momento la consulta sí fue una especie de evaluación del presidente, pero ocurrieron muchas cosas. Desde que se lanza la consulta popular o desde que se inicia, se da trámite a la consulta popular, pasan cosas como la subida del IVA, es un tema que impactó mucho en la ciudadanía, lo estuvimos midiendo en varias ocasiones y sí tuvo un impacto sobre todo en el ánimo de las personas. Segundo, no podemos olvidarlo, el gobierno se centró en la campaña de la seguridad y le dio el énfasis a las preguntas de seguridad. Estas preguntas han pasado, las otras dos que tienen un componente más económico, quizás aquí entramos ante un elemento diferente y es que no se hizo una campaña lo suficientemente fuerte para cambiar quizás una corriente de pensamiento que viene desde hace muchos años en el cual el trabajo por horas no era bien visto. Estaban algunas modalidades que ya existen en el Código de Trabajo actual, pero la población necesitaba más información porque al final estamos ante un cambio importante, al igual que arbitraje internacional. Este es un concepto utilizado en macroeconomía, en el sector de inversión, pero no en las conversaciones del común de los mortales. Y claro, luego también tenemos otro elemento que quizás parte de las confusiones de cuál iba a ser el valor por hora trabajada. Se dieron cifras que iban desde 2 a 12 dólares, lo cual como que generó cierta inestabilidad y cierto malestar también en la ciudadanía. Y luego, obviamente, el más reciente, estamos hablando de los apagones, y cada uno de estos elementos nos daba un salto en el no. Vamos a decir... Para sí o para no, probablemente. Fíjate, Álvaro, porque, sí... por ejemplo, la irrupción en la Embajada de México, algo tiene que haber provocado. Mira, casi todos los elementos que he enunciado son los que realmente tuvieron un impacto más brusco. Por ejemplo, creo que se me pasó decirlo, es el cambio de postura del correísmo que por estos elementos que acabas de mencionar pasa a hacer una campaña por el no, pero sobre todo en dos preguntas. Sabía que había un ánimo social con muchas dudas, había mucha indecisión en estas dos preguntas, sin embargo,
utilizaron toda la estructura con un discurso que además caló en otras organizaciones sociales y sobre todo en la última semana vimos que una vez que el correísmo dice no a la consulta, sube prácticamente 7 puntos el no y con los apagones nos sube 6 puntos más el no. Básicamente el sí se mantuvo estable, pero sí que lo que veíamos es que la indecisión pasaba al no. Ok, Ana María, también quienes cuestionaban, los que estaban en desacuerdo con la consulta, decían permanentemente que se estaba gastando muchísimo dinero y que era para posesionar al presidente Daniel Noboa como candidato para el 2025. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cuál es la lectura que tú tienes de lo de hoy? Bueno, primero, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a los panelistas. Yo creo que lo que ha sucedido hoy es muy interesante porque hemos visto que hay un apoyo, digamos, a todo el paquete de seguridad que el gobierno de Daniel Noboa nos está vendiendo, pero también hay un mensaje de que hay ciertas cosas que se tienen que corregir, que no es un cheque en blanco el que la ciudadanía le está dando al presidente, y creo que, digamos, podría ser un momento interesante para que el gobierno haga ciertos ajustes, por ejemplo, en su comunicación. A mí me sorprendió mucho cómo la campaña revolvía mucho alrededor de la figura de Lavinia, de su amor, de la proclamación de su amor hacia su esposo, pero justamente no se entró a elaborar sobre el contenido de ciertas preguntas. Y un excelente punto para el electorado ecuatoriano es que hemos podido discernir, ¿no es cierto? A pesar de que las preguntas eran tan complejas, el ciudadano común ha discernido y ha visto ciertas cosas que le preocupaban. Entonces, eso me parece que es muy interesante y yo creo que debería ser un momento para que, si es que efectivamente, como Daniel Noboa ha planteado esto como un arranque de su campaña para febrero del 25, pues se hagan estos ajustes, porque hemos visto que el presidente ha estado actuando erráticamente en las últimas semanas. ¿Es fácil decir, Santiago, quién ganó y quién perdió? Porque claro, las disputas en las redes sociales van por ese lado. Claro, y en realidad se están construyendo los relatos de quienes dicen ganamos. Y yo pienso que exactamente la interpretación de esta consulta popular tiene que ser ambas cosas. Ganó el sí en algunas preguntas, ganó el no en otras preguntas. Entonces me parece que el pronunciamiento del pueblo es sí y no. Yeah. Y creo que hay que entenderlo muy bien y hay que escuchar muy bien ese sentido, porque si bien es muy importante esa votación por el sí, que está teniendo algo más del 65% del apoyo, si sacamos el promedio de las preguntas en donde estaría ganando el sí, también tenemos un resultado extraordinario, inédito en el voto por el no. En ninguna otra consulta popular ha habido un voto tan alto por el no como en esta consulta popular. ¿Cómo logras eso, sumando los dos valores? Si comparamos el resultado de cada una de las preguntas de las últimas consultas populares, de todas las consultas populares, tenemos que en estas dos preguntas, en D y E, tenemos el pronunciamiento más alto de voto no pero si histórico. Sumas de las 9, de las 7, por ejemplo, vas a tener más, pues. En realidad, la consulta en donde hubo un apoyo mayor, tomando en cuenta todas las evaluaciones históricas de este tipo de consultas que se han realizado, fue la del 2018, en la que planteó Lenín Moreno, que obtuvo un poco más del 67% de apoyo en promedio de todas las preguntas, de las 7 preguntas que se plantearon en ese momento. También hubo antes, en la consulta del año 2011, planteada por el gobierno de Rafael Correa, un voto mayoritario por el sí, 57% contra 43% del no, y en la consulta que planteó Guillermo Lasso, en donde gana el no con el 55%, el no, siendo la única consulta popular de estas 4 que estamos analizando en donde ha ganado el no. Y esta es la única consulta en donde se da este resultado disparejo. Unas gana ampliamente el sí y en otras gana ampliamente el no. Y me parece que ese es algo muy interesante, inédito, que no se había dado antes y que también encarna un mensaje muy poderoso de parte de la población. Gracias, Ana María. Y esa polarización que vive el Ecuador, como sabemos, el correísmo y el anticorreísmo, en este caso, con el sí y el no, ¿se expresa o cuál es tu lectura? Bueno, creo que, digamos, el correísmo es un gran derrotado en este proceso, porque ellos estaban llamando a un 11 veces no, un todo no. En este caso vemos que el respaldo otra vez político
al plan de seguridad, al plan que todavía es, que es un poco etéreo, ¿no? Pero digamos, a este manejo de mano dura es muy importante. Y hay esta discriminación en estas dos preguntas en las que gana el no. Sí, efectivamente el correísmo había hecho un énfasis en esas preguntas, pero creo que ellos iban atrás, por ejemplo, de que no se apruebe la extradición y de las preguntas de seguridad. Así que yo pienso que, como decía Santiago, es un caso bien interesante y bien particular. Ok, vamos con Álvaro. Álvaro, la lectura que tú haces respecto a los datos, a los números, ¿qué pasó? Claro, obviamente, como ya empiezan aquí a decir, por un lado hay que ver quién se declara ganador, porque prácticamente todos están diciendo que ganaron, y al final hay dos preguntas que perdieron, ¿no? Pero igual, reforzando lo que decía Santiago, nunca ha habido tanta distancia entre la primera pregunta en orden de sí y la última, ¿no? Estamos hablando de que cerca de 35 o 40 puntos de distancia. Esto también es inédito. Generalmente había entre 5 y 6 puntos entre la primera y la última opción, pero no una distancia tan abultada. Ahora, lo de las preguntas, sí veíamos que había saltos, porque el no empezó muy bajo, hasta que cuando hablamos del voto en plancha, el gobierno empezó en torno a 40 de sí y el no empezó en torno a 10 de sí, empezó muy bajo. ¿Qué ocurre? El primer salto que da hacia el crecimiento del no es cuando Pachacutic y la Conalla dicen todo no, esto hace que suba de 10 a 12, 15 más o menos. Luego el siguiente salto lo tenemos cuando ya el correísmo empieza a hacer esa campaña tan brusca por el no, primero con 2 preguntas, luego ya todas las preguntas, aquí pasamos del 12 al 22. Es un salto también bastante grande. Y luego ya el siguiente salto, teniendo en cuenta que hay una indecisión que acabó cerca del 25%, y luego el otro salto es cuando ya los apagones causan este malestar. Entonces sí que tenemos que ir entendiendo que el no fue creciendo en saltos, no fue un crecimiento paulatino, como si, por ejemplo, fue un crecimiento paulatino en la campaña de Guillermo Lasso. Cuando él lanza su consulta, fue un increchendo continuo, muy suave, hasta la última semana, donde ya sí se activaron todas las redes, todas las bases, y ahí ya sí que, faltando 6 días, empezaron a perder preguntas, y ahí vimos que hasta el último sábado, al sábado anterior, que ya perdían todas. Pero sí que, a diferencia de otros momentos, aquí han ido en esos saltos. Esto de apropiarse del triunfo o la derrota es muy difícil, ¿no? Porque tú bien mencionas, ahí en el no existieron muchos grupos. De hecho, el correísmo, Pachacutic, las centrales sindicales, Unidad Popular, en fin, de las que hoy recuerdo. Y por el otro lado también había una gran cantidad de grupos que estaban por el sí, de modo que quién ganó es muy complicado. Claro, es que al final la ciudadanía, vamos a decir, al inicio sí tenía una visión mayoritaria hacia el sí, luego la fue cambiando a medida que estos elementos, por ejemplo también el IVA, ¿no? Que iban siendo elementos que al final sí que le minaban el poder adquisitivo, había muchos elementos. Pero al final la gente de alguna manera dijo, si tengo que votar por algo que no, puede ser por esto, en lo cual tengo dudas, tengo poca información, pero al final estamos hablando de que la inseguridad sigue siendo el principal problema del país y la gente dijo, las preguntas de seguridad sí, las otras ya veremos. Ahora, ¿por qué se hizo la consulta popular, Santiago? Unos podrían decir que sí, efectivamente, había afanes de lograr algunos elementos que contribuyan a luchar en contra de la inseguridad, el tema laboral, el otro y el otro. Pero muchos detractores decían lo que le preguntaban a María, que esto es para catapultar la campaña de Noboa. A esta hora, con estos resultados, ¿tú crees que Noboa estará pensando o qué? No, bueno, no sé lo que esté pensando, pero ¿tiene o no posibilidades? Sí, y llama mucho la atención que los voceros del gobierno decidieron guardarse esta noche y que van a hacer su pronunciamiento hasta el día de mañana, porque justamente tienen que evaluar este escenario ambivalente en el que unas preguntas gana el sí, en otras preguntas gana el no, y tienen que asimilar bien para saber un poco cómo van a reaccionar. ¿Qué es lo que llama la atención en realidad? Como hemos visto históricamente, todos los gobiernos en algún momento de su periodo convocan a una consulta popular. ¿Por qué? Porque probablemente es insuficiente construir gobernabilidad desde una mayoría parlamentaria que se puede fraccionar, como lo que acabamos de ver. Los gobiernos puede ser que una vez que cuando llega el presidente al poder se siente no lo suficientemente sólido debido a esta débil institucionalidad, a esta debilidad del tejido político, a la falta de confianza de la ciudadanía en los actores políticos. Entonces el presidente, el gobierno parece decir, necesito ratificar mi poder en las urnas, y parece que es una necesidad que tienen los gobiernos para construir gobernabilidad.
pero también ponen en juego muchas cosas. Claro, ahí se juegan. Y en este caso también están poniendo en juego las próximas elecciones presidenciales, porque sería ingenuo no admitirlo. Creo que también hay un plan de construir una campaña presidencial a partir de los resultados de esta consulta popular. Al haber sido estos resultados un poco ambiguos, me parece que todavía están evaluando, y lo que vamos a ver es que en el transcurso de la próxima semana vemos cómo se van posicionando los actores y cómo se va configurando este nuevo escenario. Este nuevo escenario, incorporando lo que le decía Álvaro, que no necesariamente estos votos pertenecen a Daniel. Habría que ver cómo están estructurados o organizados estos votos, porque Daniel Noboa tiene una participación importante, pero hay los socialcristianos, hay Construye, hay otros grupos que apoyaron. Sí, y como decías también, la conformación del voto de rechazo, del voto no, también es plural, es diferente. Y por lo tanto me parece que hay que relativizar mucho, sacar una conclusión de que lo que es el voto por el sí es un voto de apoyo a Daniel Noboa y lo contrario, ¿no es cierto? Creo que tenemos que irlo viendo a medida que se va construyendo. Me parece que si bien es muy válido el planteamiento de una consulta popular, las consultas populares son buenas, no son un desperdicio de plata, son en realidad una oportunidad para afianzar y fortalecer la democracia. Al mismo tiempo hay un aprendizaje, hemos visto que ese aprendizaje ha decantado en esta diferenciación de la votación, y ese aprendizaje nos va a ir dando también, de alguna manera, cómo se va a ir configurando la opinión pública de cara a las próximas elecciones presidenciales. Es decir, no está dicho nada, no hay cómo anticipar ningún resultado, por eso es que la conclusión no es tan definitiva con lo que haya ocurrido el día. Totalmente de acuerdo, Santiago. Y entonces el presidente Noboa, ¿qué tiene que hacer? Como habíamos dicho en la presentación, ya desde mañana. Digo exagerando un poco porque tendrá que pensar y organizar de un modo inteligente y rápido también el tema de su relación con la Asamblea Nacional. Han cambiado las cosas. Yo creo que además otro riesgo muy grande que él se corrió con la consulta popular es la promesa de venta que nos hizo de la consulta. Ya viene el nuevo Ecuador. Todos los problemas básicamente se van a resolver con la consulta. Y ya vemos que el fenómeno al que nos estamos enfrentando es extremadamente complejo. No se trata simplemente de que los militares salgan más a la calle, sí hay una percepción de que la ciudadanía se siente más segura, pero el fenómeno realmente es muchísimo más duro de enfrentar. Entonces, si es que a lo largo de los próximos meses realmente los resultados no se ven, yo creo que eso va a ser, digamos, la relación expectativa versus realidad podría ser muy compleja para Daniel Noboa. Además, tiene pocos meses, muy pocos meses para entregar los resultados que él prometió. Yo quisiera además enfatizar en el hecho de la debilidad. Yo creo que sí, todos los gobiernos tienen, digamos, problemas de gobernabilidad, pero me parece que en el caso de Daniel Noboa es aún más, porque él es un personaje completamente nuevo en la política, a pesar de que tuvo su rol en la Asamblea, no tiene un partido político, no tiene una experiencia previa. Los fenómenos a los que se enfrenta son nuevos realmente para todos en el país. Otros países en la región no los han podido enfrentar, son temas que nos rebasan, son regionales. Entonces creo que haberse metido en esta camisa de 11 varas va a ser complejo. Y claro, uno podría pensar, Ana María, que la oposición podría ir con todo durante estos próximos meses. Entonces, incluso un juicio político al presidente, ¿no crees? Por el tema de la Embajada de México. Si lo ven débil, si lo ven sin un respaldo mayoritario y ellos necesitan fortalecer su imagen para las elecciones del 2025, pueden llevar a situaciones extremas. Yo creo que los actores, sobre todo de RC, están muy debilitados en este momento. No nos olvidemos que está el juicio al excontralor Pollitt en Miami. Las revelaciones que están saliendo son muy impactantes. Ahí básicamente le ha salpicado hasta el expresidente Correa. Entonces me parece que al menos la oposición de ese lado está un poco débil, ¿no? Pero justamente porque están nerviosos, son capaces de todo.
Sí, pero yo creo que las cifras que arrojan la consulta popular sí le dan un aliento a Daniel Noboa, a pesar de que no ha sido una victoria rotunda y ha perdido en 2 preguntas que eran importantes. Creo que sí le da un capital político interesante porque la ciudadanía le está diciendo, sí, en esta te respaldamos. Esto es importante, Álvaro. ¿Crees tú que los resultados de hoy le dan oxígeno al presidente como para poder gestionar y llevar adelante sus iniciativas, por favor? Bueno, depende. Como siempre se dice, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Aquí ahora depende de cómo el propio gobierno trate de decir que ha tenido una victoria, ya ha empezado a decir que sus preguntas eran las de seguridad, las de económicas eran de otros partidos, y también cómo los otros partidos posicionen ese mensaje en la sociedad. Así que ahora vendrá ese equilibrio, esa balanza de ver qué pesa más, si el discurso del gobierno, el discurso de la oposición, y ver de qué manera lo encaja cada parte. Pero sí le da un poco de aire, ¿crees tú? Bueno, en materia de seguridad, que si era su objetivo y ha aprobado estas preguntas, ahora también hay que ver como ciudadanos si estas preguntas se van convirtiendo en acciones, en hechos, en algo factible. Es decir, ahora mismo tenemos la inseguridad como el principal problema del país, con 34 puntos aproximadamente como el primer problema. Ha caído bastante, antes estaba en 50. Esto lo iremos viendo si a medida que vayan pasando las semanas, a medida que vayan haciendo acciones gubernamentales, esta cifra va cayendo o se mantiene estable. ¿Y el tema de la economía, cuánto va a pesar en esto? Bueno, la economía como agregado de problemas, es decir, situación económica, lo que es también falta de empleo, incluso problemas del IVA, todo lo que es pagar deudas, ya es el primer problema desde hace aproximadamente un mes y medio. Es decir, la población en agregado pone los problemas económicos, después ya la inseguridad. Esto es algo que hace un mes y medio más o menos se cambió. ¿Y qué podría pasar, Santiago, en las próximas semanas desde tu lectura? El gobierno va a decir que ha ganado, eso va a ser, pero ¿se va a sentir lo suficientemente sólido? Sí, y la reflexión es, pensemos que este es un gobierno corto, casi transitorio se podría decir, que sus tiempos se han visto muy acortados también y me parece que llega con las justas a la consulta popular con este apoyo. No, si la consulta era después de 1 semana o 2 semanas con los apagones. Podría ser que hubiera cambiado, claro. Sí, porque en definitiva el humor hubiera empeorado y eso hubiera incentivado probablemente un voto de malestar, un voto de rechazo en mayor medida de lo que hemos visto. Entonces me parece que el mensaje creo que es, y eso es así como un gran mensaje que viene de parte del electorado, te decimos que sí en algunos temas, cuidado con los derechos de los trabajadores, cuidado con involucrar intereses privados en la gestión de gobierno y por lo tanto la moraleja que parece que debería sacar el gobierno es el momento de tomar rectificaciones y ponerse a pensar muy bien y sobre todo evitar cometer tan grandes errores como se ha cometido en las últimas semanas. Es decir, aprende a gobernar mejor, parecería que se necesita un equipo mejor preparado de gobierno, se necesita una mayor consistencia programática en la gestión de gobierno y principalmente dejar de pensar desde el punto de vista de las élites y poner por sobre todo la prioridad de atender a los más pobres, que es la prioridad que tiene en términos de política, de sociedad y de economía este país. Sensibilidad social, preocupación de los más humildes, esos temas que tienen que ser considerados. Pero al gobierno del presidente Daniel Noboa le ha ido relativamente bien en su relación con el Parlamento, porque las leyes que él ha propuesto finalmente le han aprobado. Entonces, en términos políticos, con los políticos, sale bien parado. Es con la población que tiene dificultades. Sí, y me parece que se puede ratificar en las encuestas de Comunicaliza que se puede ver una gran distancia en términos de la calificación de la gestión del presidente cuando vemos por nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico medio, medio alto, alto, tiene una muy buena calificación de la gestión del presidente. Nivel socioeconómico más bajo tiene un mayor cuestionamiento la gestión del presidente. Es decir, hay un alejamiento de parte de los sectores populares de lo que es la gestión de este gobierno y parecería que este es su reto principal, pensando en su gobernabilidad e inclusive en su sobrevivencia de aquí hasta el día de las elecciones. Naturalmente, y esto que acabamos de escuchar, que es leer, entender, descifrar lo que ha dicho el pueblo hoy, eso requiere de una inteligencia, de una humildad, de aceptar las cosas como son. ¿Cómo crees que
que va a reaccionar el presidente frente a lo que dijo hoy la población en las urnas? Bueno, esperaría que reaccione de una forma mesurada, madura, profesional, pausada. Sin embargo, la forma en la que el presidente se ha estado manejando en las últimas semanas me dan a pensar que es una persona un poco como un niño inmaduro. Hay un problema de temperamento, encapricha. dices tú, un poco de forma de ser. Un poco sí. Pero, digamos, en la perspectiva de que él es un hombre muy joven y que tiene un proyecto político de largo plazo, lo que más le conviene políticamente es justamente hacer las correcciones del caso, mejorar la relación con su equipo de trabajo. ¿Cómo es posible que con el caso de los apagones no se enteró hasta el final lo que estaba haciendo su ministra y no asumió una responsabilidad política sobre aquello? Entonces, ojalá que esta noche en Carondelet sus ministros, sus asesores, le hagan meditar y tome estas debidas precauciones, porque yo creo que en buena medida los ecuatorianos han apostado por este proyecto, digamos, desconocido y riesgoso que es Daniel Noboa, porque en definitiva ha sido un misterio, sí, ¿no? No sabíamos nada de él, porque también venimos de un agotamiento, de crisis tras crisis, el desastre que fue el gobierno de Guillermo Lasso, la muerte cruzada, el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces no queremos, digamos, más inestabilidad, no queremos que al presidente le vaya mal y por lo tanto le vaya mal al Ecuador también. Entonces creo que desde esa perspectiva hemos sido un poco más indulgentes, ¿no? Incluso por la edad y eso, yo creo que eso también la gente perdona. Yo creo que no es tanto la edad, es más, creo que las circunstancias que ha vivido el Ecuador en los últimos meses. Ok, tengo que ir a la publicidad. Este es el programa Opción 2024 y leemos lo que ocurrió hoy en las urnas. En un instante retornamos. Efectivamente, estamos inquietos por eso y hay personas que nos han escrito y que refieren también preocupación porque no se tiene con claridad el porcentaje, por ejemplo, de ausentismo. Otro elemento que resulta valioso es saber cuántos votos nulos, cuántos votos en blanco y, naturalmente, el porcentaje de lo escrutado. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de las próximas horas. Ya la consulta popular se terminó. Ya ahora estamos haciendo estos análisis, estos comentarios que sin duda sirven para un sector muy reducido de la población, probablemente. Mañana volvemos a la realidad. Apagones, desempleo, economía muy frágil, en fin. El presidente tendrá que leer estos resultados, como decía Santiago hace pocos instantes, pero el país político, el país de los partidos y las organizaciones, ¿qué pasará? Por ejemplo, el juicio político a la fiscal, ¿qué estarán pensando las organizaciones? El tema que mencionaba Ana María respecto a lo de Miami, los dispositivos de Glass que tienen y probablemente información valiosa. Sí, estoy pensando que además del gobierno, quienes también se fueron a la mesa de trabajo fueron las otras organizaciones políticas, las organizaciones de la oposición, porque este resultado ambivalente puede ser que para todos es difícil de leer. Y claro, entonces me parece que eso es lo que va a pasar en los próximos días. Va a haber una reflexión y va a haber un análisis y a partir de ahí vamos a ver la intervención de los actores políticos en uno u otro sentido. Lo que sí me parece que es claro es que a partir de mañana ya empieza la campaña presidencial del año 2025 claro, y que ya vamos a comenzar a ver las figuras a moverse y de alguna manera las organizaciones políticas de aquí ya pasan a la siguiente parte, que es definir sus candidaturas, hacer sus ejercicios de primarias para determinar cuáles son sus representantes y de ahí pasar a la campaña electoral. Hay que recordar que también es elección de asambleístas. De modo que ellos ya estarán moviéndose, estarán inquietos, palanqueándose entrevistas en los medios, o sea, ya estoy aquí. Sí, y además en la Asamblea hemos visto un movimiento de fichas, ¿no? Sí, porque sí. Se bajaron algunos, se subieron otros, el gobierno ha logrado constituir un bloque de algunos asambleístas que se salieron de sus organizaciones políticas, pero al mismo tiempo con esa jugada logró que no tener mayoría,
pero tener un bloque más o menos, un bloque mayor que de lo que tenía antes. Entonces, vamos a ver, todavía está incierto lo que está pasando con respecto a ese equilibrio de fuerzas de las organizaciones políticas. Santiago, me hacen una seña en el sentido de que hay una cadena dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Bien, continuamos entonces con opción 2024. Tenemos unos minutos más. Voy a dar la palabra a nuestros panelistas. Ana María, ¿tú eres partidaria de que el presidente provoque una crisis de gabinete? Bueno, ya se dio una especie de crisis de gabinete, ¿no es cierto? No, estaba ya en el trayecto, entonces no sé si cómo mismo se resolvió. La ministra Palencia deja el Ministerio de Gobierno y va al Ministerio del Interior. Correcto. Y se designa otra persona para el Ministerio de Gobierno. O sea, se divide el ministerio. Sí, que también parecía que no tenía, digamos, la experiencia suficiente como para el cargo. Yo creo que una cosa que me faltó enfatizar y creo que es fundamental es un elemento simbólico crucial de esta consulta, que es la aprobación de la pregunta sobre la extradición. Creo que esa es una pregunta que era fundamental y creo que será, digamos, alrededor de esta pregunta de si el gobierno podrá construir la narrativa de la victoria. Yo creo que definitivamente sí, creo que la extradición es fundamental en la construcción de esa narrativa. Y si bien probablemente no sean muchos los casos en los que se llegue a, digamos, a cristalizar el hecho, yo creo que es una señal muy importante que se está enviando a las personas que están dedicadas a los negocios criminales. Ok, sí, Álvaro, quisiera conocer si tienes alguna referencia que nos puedas compartir sobre cómo votaron los ciudadanos. Tal vez eso puede ser de utilidad. Claro que sí. Hicimos una pregunta para ver si la gente iba a votar por convicción, por obligación o incluso por civismo. Entonces, aquí lo que nos salía es que aproximadamente el 40% de la población decía que iba a votar por obligación, es decir, como que no tenían tan claro de qué iba la consulta, sí que faltó información. Aproximadamente el 25% dijo que votaba por convicción, es decir, creían en las propias preguntas, y otro 25% por civismo. El resto no lo sabía. Pero cuando vemos de qué manera votó la gente que dice, por ejemplo, por convicción, por obligación o civismo, vemos que los que votan por convicción, prácticamente 2/3 votaron en plancha a favor del sí, por civismo casi un poquito más de la mitad. Sin embargo, por obligación vemos que votaron más hacia el no, es decir, como que no veían que la consulta fuera a lo mejor relevante y se fueron hacia estas posturas que eran más críticas. Claro, en algunos casos hasta por críticas o por rebeldía se vota no, es más por ese lado. Ahora, desde la gestión de gobierno que estamos hablando y que estamos planteando de lo que puede ocurrir ya desde mañana, el presidente tendrá que comunicarse, que dirigirse al pueblo, a su país de otra manera. ¿Qué crees tú? Eso va a ser muy difícil, porque es parte de su personalidad. Sí, pero la reflexión en realidad que yo haría es que todo el sistema político no está comprendiendo lo que está ocurriendo en lo profundo del Ecuador. Nos damos cuenta que consistentemente hay 3 millones de personas que están empadronadas y que no acuden a votar, que no son solamente las personas que están fuera del país de manera irregular y que no pueden votar, pero también son las personas mayores de edad, son los jóvenes que tienen el voto facultativo entre 16 y 17 años, son personas que no pueden desplazarse porque tienen alguna discapacidad, personas que tienen un bajo nivel de instrucción, personas que se encuentran en interdicción judicial, personas que se encuentran privadas de la libertad o que temen ser privadas de la libertad porque temen juicio de alimentos con la justicia. Pero cosas, ¿ese ¿no? es el ausentismo? Sí, ese es el ausentismo, ya. exactamente, esa es la no participación. Y entonces la reflexión es, el sistema político no está abarcando a una porción de la población, principalmente esta población que vive en los márgenes, que es la que se encuentra en la situación mayor de pobreza y también la que expresa un mayor malestar. Veo yo al final del horizonte movilizaciones, levantamientos, si es que seguimos por el mismo camino, porque hay una sensación de que las cosas no están bien y eso es un espacio en el que puedan propiciarse manifestaciones y protestas, y creo que es importante que el gobierno esté consciente de eso, que no tiene un trayecto fácil de aquí hasta las próximas elecciones, y es una señal de alerta y es el momento de ponerle el énfasis en lo más importante, que tenemos una porción de la población
sumida en la pobreza y que esa pobreza con el descontento puede ocasionar un gran problema en términos de la... Calentar las calles. De la tranquilidad y de la... ¿Podría ocurrir eso? Sí, y creo que ese es el principal llamado de atención que tenemos, no solamente de esta consulta popular, sino del desempeño de la democracia ecuatoriana. Y esto es importante, Álvaro. No sé si tú nos puedas dar referencias de qué es lo que piensa o cómo ve la gente a los políticos, a la política, a los partidos, porque me parece que hay una distancia entre lo que ocurre en la población y la dirigencia o los liderazgos. Fíjate, esto lo podríamos de alguna manera simplificar en lo institucional. Por ejemplo, cuando empezaba el año había un ánimo altísimo, es decir, la gente empezaba el año diciendo vamos a hacer todo lo que no hemos hecho en 2023, lo vamos a hacer. Y de golpe el ánimo, el optimismo se subió y de hecho el optimismo sigue en 75%, no ha caído. Ha caído la visión país, ha caído la percepción de cómo están las cosas, pero no ha caído. Pero sí hemos visto, por ejemplo, que cuando empezó el gobierno, cuando la Asamblea sacaba todos los proyectos de ley, parecía que todo el Estado trabajaba en conjunto, todos subieron, pero todos subieron a niveles que hacía tiempo que no se recordaban. Por ejemplo, la Asamblea llegó hasta un 60% de aprobación. Sin embargo, a medida que han empezado los conflictos, el IVA, la inseguridad, los apagones, sí hemos visto que no una figura política, sino todas han ido cayendo prácticamente a la misma velocidad. Ya, esto me parece importante, Ana María, la institucionalidad. Porque claro, aspiramos que funcione la justicia, que tengamos unas fuerzas armadas competentes, una policía correcta. Tenemos aspiraciones de que las instituciones funcionen. ¿Qué estará pasando? Bueno, de hecho, era obvio que la pregunta sobre las Fuerzas Armadas iba a ganar porque las Fuerzas Armadas son la institución en el Ecuador que mayor credibilidad tiene. De hecho, es la única institución que tiene credibilidad en el Ecuador, de sobre el 50%. Yo creo que justamente este Daniel Campañero va en contra de ese proceso de institucionalización, de un mejor trabajo de coordinación con sus ministros, digamos, todo lo que está pasando con la justicia también. Así que, digamos, aquí en este país siempre estamos, digamos, los objetivos de corto plazo trabajan en contra de los objetivos de política pública de mayor plazo y, digamos, creo que ese va a ser el principal problema en los meses que le restan a Daniel Noboa de este primer periodo, que no sabemos si será el último o el único. Pero ¿tú tienes expectativa de que podamos ver a este Daniel Noboa estadista? Digamos, creo que él es una persona con unas ambiciones políticas muy altas. Entonces, creería que en ese sentido, él, digamos, haría ciertos ajustes en la perspectiva justamente de cumplir con este proyecto político personal que tiene, de tener una presidencia extendida, digamos, de 5 años y medio, claro. Vamos a terminar. Quisiera pedir un mensaje final, 30 segundos prácticamente. Álvaro, empecemos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Yo creo que esta consulta popular quedará para la historia como la que tuvo dos victorias, ¿no? Por un lado, la victoria de la inseguridad o de la lucha contra la inseguridad y por otro lado la victoria de no queremos de estas preguntas al menos hasta que no se nos expliquen, pero distancias de momento inauditas en este país en las cuales hemos tenido más de 30 puntos entre la primera y la última. Entonces es una consulta que hay que estudiar mucho desde las perspectivas de cómo se trabajó cada pregunta, cómo la receptó la gente y sobre todo al final cuál fue el resultado, que vemos una distancia muy grande. Sí, las consultas son fundamentales para conectar a la gente con decisiones que afectan su vida y por lo tanto las consultas son muy importantes y son legítimas y son buenas. Y por lo tanto, al ser tan importantes, es importante también tomárselas muy en serio y saber formular bien las preguntas. Y me parece y no desgastarlas. Porque así también es, puede sí. ser cosas frívolas. Y probablemente hemos llegado a un punto de desgaste de las consultas populares por los temas que se han planteado, porque acordémonos que antes de estas preguntas tuvimos una posible pregunta que era el tema de la legalización o de la vuelta de los casinos y de las salas de juegos, evidenciando un interés privado absolutamente inconveniente para plantear en una consulta popular. Creo que también así como los electores están aprendiendo a discernir mejor, creo que también la clase política tiene que aprender mejor a manejar adecuadamente este tipo de ejercicios democráticos. Ana María, contigo terminamos. Sí, creo que en términos justamente de la parte económica que no abordamos a profundidad,
creo que la no aprobación de esta reforma, ¿no es cierto?, del trabajo por horas, justamente va a impactar a esa gran cantidad de personas sobre las que está hablando Santiago, porque el esquema laboral que tenemos ya no da más. Y sí, no estaba claro, el gobierno no comunicó de una manera adecuada las condiciones de esas nuevas modalidades laborales, pero creo que eso hubiera ayudado muchísimo a toda esa gente que está en la calle y que no tiene ninguna alternativa de trabajo. Es decir, tenemos hombres, solamente el 40% de varones tiene un trabajo adecuado y en el caso de las mujeres es solo del 27%. Ok, Ana María, muchísimas gracias. Álvaro, Santiago, gracias a la audiencia, nos despedimos. Felicidades.